reprende, hermanos, porque había preferencias dentro de la iglesia por algunos predicadores. Unos decían que seguían a Apolos, otro a Cefas, otro a Pablo, etcétera. Y pues Pablo los regaña y les dice: esto no debe de ser así, ¿verdad? Debemos de seguir a Cristo nada más. Y tanto Dios usa a un predicador como Dios usa a otro predicador, amén. Y Pablo continúa, hermanos, y les regaña también porque la iglesia estaba orgullosa por el pecado. A pesar de que Dios los había rescatado de una vieja manera de vivir, de una pagana manera de vivir, algunos querían todavía seguir practicando las cosas que allá en el mundo se practicaba, y por lo tanto Pablo también los llama al orden, hermanos. También vimos en el tema anterior motivos de conciencia, hermanos, donde había discusiones por asuntos de conciencia, y Pablo les llama la atención y les dice que eso no es lo que debe de perseguir una iglesia del Señor, amén. Y por último veíamos la Santa Cena. La semana anterior vimos el tema del desorden en la Santa Cena, y por lo tanto también Pablo lo llama al orden. Así que en esta noche pues vamos a ver la lección número 8. Pablo llama al orden a la iglesia de Corinto, número 3. Le pido se inclina a su rostro, por favor. Amado Señor, en tus manos ponemos esta palabra. Dios Todopoderoso, yo te pido que tú traigas revelación, Señor Dios eterno, a través de mis labios, Señor Dios eterno, a través de mis debilidades, Espíritu Santo, tú puedas traerle la dirección a tu iglesia, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermano, pues vamos a estar hablando acerca de los dones en esta primera parte y enseguida del uso de las lenguas. Amén. Así que pues iniciamos. Toda persona, hermanos, que pertenece al cuerpo de Cristo ha recibido un don espiritual por parte de Dios. Amén. El bien de la iglesia y el equilibrio espiritual individual están en este sentido, por lo cual Dios nos ha dado dones. Servir al Señor no es una sugerencia, hermanos, es una orden. Amén. Así que repito, a todos Dios les ha dado dones, amén, a todos los que pertenezcan, a la iglesia del Señor. Debemos de recordar que aunque hay diversidad de dones, de ministerios, de manifestaciones, hermanos, de resultados, el Espíritu Santo es la fuente de todos los dones que el Señor ha dado, amén. Él es la fuente y Dios es quien hace el trabajo. Amén, aunque parezca que el pastor es el que dirige la iglesia, sin embargo no es el pastor, amén. El que hace el trabajo es Dios. Amén, el que enseña pues no es el que enseña, el que hace realmente el trabajo, el que hace la obra es Dios. Y el que sirve, hermanos, el que canta, el que ministra, el que toca, etcétera, el que vaya con los enfermos, etcétera, Dios es el que hace todas las cosas, hermanos. Es el Espíritu Santo el que le da dones a la iglesia para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, amén. Así que puede ser usado, hermanos, aquella persona en instruir a los niños, en instruir a los adolescentes, en instruir a los adultos, etcétera, hermanos. Pero en cierto sentido, hermanos, es lo que Pablo trae y les recuerda, hermanos, que no es que Dios haya separado al cuerpo de Cristo. Y comienza a ilustrar con un ejemplo y dice, a ver, fíjense en el cuerpo humano, ¿todos son ojos? No. ¿Todos son orejas? No. ¿Todos son manos? No, ¿verdad? Y comienza a explicarle, no, bueno, pues el ojo es utilizado para un fin, la oreja es utilizada para un fin, la mano es utilizada para un fin. Y de esta misma forma dice el cuerpo de Cristo también. Hay unos que serán manos, es decir, hay unos que serán maestros. Hay otros que serán ojos, es decir, hay otros que serán pastores. Hay otros que serán pies, es decir, serán los evangelistas que vayan y anuncien el evangelio. Pero dice, el cuerpo de Cristo es uno solo, hermanos, amén. Así que estos usos, hermanos, son esenciales ante los ojos del Señor y es lo que glorifica a una iglesia. Cuando cada uno entiende que debe de tomar su posición de acuerdo a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, es cuando Dios se glorifica y es cuando la iglesia de Cristo se fortalece.
Porque mientras cada uno decide, hermanos, estarse sentado en la silla y no ejercer el don que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, no le damos, hermanos, el impulso a la misión que cada iglesia tiene. Es necesario, repito yo, que cada uno de nosotros entendamos que debemos de echar a andar los dones, hermanos. Así que, hermanos, en este sentido, nosotros somos una iglesia que cree en los dones, que cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Nosotros somos una congregación que se denomina como pentecostal. Amén. Y en ese sentido, las iglesias pentecostales, hermanos, anuncian o creen en que los dones continúan manifestándose. A esta postura teológica, hermanos, se le considera como continuistas. Mucha atención. Hay otras denominaciones u otras iglesias, hermanos, que ellos predican y enseñan que los dones de la iglesia ya terminaron. A esa postura teológica se le llaman cesacionistas, de cesar, de ya no más. Entonces, mientras ellos dicen ya no hay la función tal como el profeta, ya no hay la función tal como el que ora por los enfermos, ya no hay la función tal como los diferentes dones que la Biblia habla. Bueno, ellos dicen cesaron ya no continuaron. Pero nosotros, repito, nosotros creemos que los dones continúan. Y el objetivo de esta lección no es analizar cada una de las posturas, no es analizar por qué algunos creen que ya cesaron y no es analizar por qué nosotros creemos que continúan. Eso sería para otra lección donde pudiéramos dedicarle tiempo a ambas posturas y poder pues enunciarnos o decantarnos por una postura. Amén. Así que nosotros, le repito, creemos que los dones continúan. Y ante esto, por favor, le pido si me acompaña con mucha atención durante esta lección, porque vamos a hablar cosas muy pesadas de nuestro entorno como iglesia y como denominación y como grupo pentecostal. Le pido, por favor, que haga todo lo posible por ponerme la atención para que no se vaya a descontextualizar de lo que estoy hablando, hermanos. Nos vamos a ver nuestro desempeño como congregación y como ministerio pentecostal. Así que, bueno, pues agárrese porque vamos a ocupar casco, Voy a ocupar casco yo también. Como pentecostés lo digo. Como pentecostés lo digo, amén. Vamos a ocupar casco así para que no nos llegue tan fuerte. Pero bueno, estos dos puntos, hermanos, que pongo acá, el número 1 y el número 2, deben de quedar bien claros en esta noche antes de arrancar con todo lo demás. Somos una iglesia pentecostal que cree en la manifestación del uso de dones. Y no es que yo, a mi nombre, Sergio Ruiz, quiera opacar, quiera controlar o quiera reducir el uso de los dones, hermanos. Ese no es mi objetivo. Algunos dentro de nuestro círculo, y usted lo ha de haber escuchado, decimos hay que darle libertad al Espíritu Santo. Otros dicen donde está el Espíritu Santo hay libertad. O otros dicen también debemos de ser una iglesia de fuego y de unción y con manifestaciones. Lo he escuchado, hermanos, amén. Pero hoy en esta noche tenemos que comprobar si la gritería, hermanos, la bulla, si el desorden, si el descontrol es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando. Ya empecé con con cosas bien fuertes. Amén. Vamos a ver si eso es evidencia de que hay avivamiento. Vamos a ver si eso es evidencia de que en la Biblia se registran avivamientos. Y eso es lo que se puede alcanzar a percibir cuando uno lee los textos del avivamiento. Grita o descontrol, aventar las sillas para acá, patearlas. ¿Eso es avivamiento? ¿Eso es avivamiento?
La Biblia no enseña que eso es avivamiento, hermanos. Amén. Puede demostrar en gozo, por ejemplo, cuando nos volvemos a Cristo y nos arrepentimos, amén. Nos podemos poner gozosos y queremos alabarle y cantar porque tal vez duramos un tiempo de allá todos apáticos y todos apachurrados y todos caídos espiritualmente y no tenemos ni ganas ni de levantar un dedo para alabar a Dios. Y de repente regresamos a Dios, nos avivamos y entonces nosotros queremos expresar la alabanza a Dios. Y puede surgir un grito de alabanza a Dios, un cántico de adoración a Dios. Sin embargo, eso es solamente algo externo de lo que ha ocurrido dentro del corazón de nosotros. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que nos volvimos a Dios, que nos arrepentimos de nuestra manera de vivir, de nuestro alejamiento de Dios, y en nuestro corazón se ha producido un cambio que nos lleva a tener una devoción para Dios. Así que, hermanos, solo nuestra intención o mi intención, hermanos, al leer los versículos de la Biblia en Corintios es ser ordenados. Porque dice la palabra de Dios en Corintios, que ahorita lo vamos a leer, porque a Dios le gusta el orden, ya lo leímos ahorita mismo. No le gusta el desorden. Así que cabe mencionar, hermanos, que el que inspiró a Pablo para escribir primera y segunda de Corintios, ¿quién fue? ¿Quién inspiró a Pablo? ¿Quién inspiró a Pablo? Dios, más precisamente alguien más, el Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo dice que inspiró. ¿Qué es inspirar? Sopló aliento a su mente, a su corazón, y comenzó Pablo a escribir inspirado por Dios. Dice, las escrituras fueron inspiradas por Dios, fueron sopladas. Y entonces comenzaron a escribir los santos apóstoles, los evangelios, los hechos, Juan, etcétera, 1 Corintios, Gálatas, Apocalipsis, inspirados por el Espíritu Santo. Así que el que inspiró a Pablo para escribir, a Dios no le gusta el desorden. Ay, Señor. Él fue el que lo inspiró, él fue el que sopló en Pablo para escribir una instrucción a una iglesia, hermanos, que abundaba en dones. Porque Pablo reconoce que Corintios, hermanos, tenía todos los dones posibles, yo creo. Y no lo dijo ni a Gálatas, ni a Efesios, ni a Filipenses, a ninguna iglesia le dijo, sino que a Corintios le reconoció que en todos los dones abundabas, les dice. Pero estás cometiendo algo, dice Pablo, inspirado, repito, por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ese Espíritu Santo que llamó a Pablo, o que le dijo a Pablo que llamara al orden a la iglesia de Corintios, hermanos, ese es el mismo Espíritu Santo, hermanos, que nos llama también a nosotros al orden dentro de nuestra congregación, de nuestro contexto como pentecostales, hermanos. Este es uno de los frutos que debemos de tener, el dominio, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener dominio propio. Y el dominio propio no es nada más para decir, yo no quiero comer esto. O no es para decir, no, pues no me voy a ir con otra mujer, voy a estar con mi esposa. También eso es dominio propio. Pero también, hermanos, en el original dominio propio significa tener una mente ordenada, un carácter sobrio. Dominio propio, un hombre, una mujer íntegra, un hombre y una mujer que no anda desfachatada, que no anda con sus gritos locos. Ay, santo Señor. Me van a aprender. Aleluya. Pero bueno, pues esto es lo que sale de analizar la palabra de Dios. Amén. Ay, Señor. Así que, hermanos, este mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo, hermanos, a hablar en lenguas, pero a interpretar las lenguas. Y si no, ¿qué dice la palabra de Dios? Ay, Dios santo.
Por eso le dije al pastor al principio, pastor, no, mejor no transmitamos en vivo, porque así dice la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, a que haya, este Espíritu Santo inspiró a Pablo y le dijo, escribe ahí, a que hayan 2 o 3 con el don de profecía, pero que hablen por turno y que estos profetas estén sujetos, que no anden ahí de profetas de iglesia en iglesia y yo soy profeta y véanme a mí y escúchanme a mí. No, dice que el espíritu del profeta se sujeta. Ay, Señor. Y muchas de las veces ahí ya no nos gusta. Así que, hermanos, debe de quedar bien claro, por favor. El primer punto, somos una iglesia pentecostal que cree en los dones, pero también creemos en toda la inspiración de la palabra de Dios. Y ahí, ahorita lo vamos a ver, Pablo llama al orden en el uso de los dones. Punto número 2, por nuestro contexto pentecostal, hermanos, tenemos relaciones muy cercanas con iglesias o ministros que aún no comprenden la necesidad de tener orden en nuestras reuniones. Escuche usted muy bien, por favor. Existe esta corriente teológica que se llama pentecostalismo clásico o histórico. Y escuche bien, y existe otra corriente que se llama neopentecostalismo, que ahorita todavía no es el objetivo de estudiar estas dos corrientes. Y que creo yo personalmente, creo en el pentecostalismo tradicional o histórico, en el clásico. Amén, que fue la primera expresión o la primera ola teológica del pentecostalismo. Hay otra variante, repito, que se llama neopentecostalismo y que usted tiene que estar bien apercibido sobre qué es lo que se está metiendo en las iglesias, incluso con iglesias nuestras o con ministros amigos nuestros. ¿Vamos bien, hermanos? Ay, Señor. Así que, hermanos, hay ministros, hermanos, con una trayectoria, hermanos, que lo único que nos merecen es reconocimiento y honra. Amigos nuestros, incluso familiares míos, que amamos, por supuesto, pero que no han comprendido todavía lo que está ocurriendo. Amén. Sin embargo, les honramos. Sin embargo, incluso cuando es necesario también nos sujetamos a ellos. ¿Por qué? Pues porque todavía, hermanos, ellos han pasado por un proceso, amén, pues de permanencia, aleluya. Sin embargo, recuerde usted, hermanos, que muchas de las veces el Señor nos quiere traer a la libertad, porque yo soy la verdad y la vida, dice el Señor, amén. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Pero hay muchos, hermanos, de nosotros que no queremos ser libres. Y ya lo hemos comprobado en otras lecciones de esta serie, que no me voy a detener en ello, solamente lo voy a mencionar, pero ya se lo comprobé, que una de las maneras en que Dios nos hace libres es a través del conocimiento. Amén. Que la palabra de Dios dice que cuando más ignoramos, hermanos, ignorancia está cercano al reino de las tinieblas. Ese es el original de ignorancia, reino de las tinieblas. Pero el Hijo de Dios está en la luz y el conocimiento es luz, hermano. Así que por eso le vuelvo a repetir, amén. Dios lo que quiere hacernos es libres, pero muchas de las veces nosotros nomás no queremos leer más. ¿Y cómo Dios te va a hacer libre si toda la semana tienes cerrada la palabra de Dios? ¿Cómo Dios te va a abrir un tema teológico a tu mente, a tu razón, si nunca te compras o te adquieres o le preguntas a alguien, al pastor, o vas a estudiar instituto bíblico, etcétera? En ese sentido, hermanos, muchos de nuestros contorno pentecostal permanecen, hermanos, en una etapa, en una dimensión, pues de no estudiar, de no aprender, de no investigar más. Y allá están, amén. En sana doctrina, sí, bueno, pues sí. Predicando sana doctrina, está bien.
pero hasta ahí. Y en sus prácticas, y en su doctrina, y en su conducta, hermanos, pues no se modifican muchas cosas. Vamos bien en ese sentido, hermanos. Pero repito yo, debe de quedar bien claro que honramos, amén, honramos a nuestros ministros, nuestros amigos, hermanos, que están todavía practicando esta forma de, que ahorita lo vamos a ver a qué me refiero. Y lo que usted y yo, hermanos, debemos de hacer es no juzgar a esa persona o a ese hermano que todavía practica este tipo de manifestaciones, no juzgarlos en el sentido de decir son unos ignorantes, son unos estos, son unos emocionalistas, son unos legalistas, no, eso no, eso no. Porque repito, ellos probablemente puedan estar en otra etapa del caminar con Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Así que esto no es motivo para decir no me junto con aquella iglesia porque ellos son de esta manera. No se trata de esta situación ni de estas cosas, hermanos. Simple y sencillamente, hermanos, nosotros debemos de preocuparnos por siempre entender y procurar la verdad de su palabra en nuestras vidas, que siempre vaya creciendo a nuestro corazón, en nuestro contorno, en nuestra congregación, hermanos, la verdad de la palabra de Dios. Amén. Siempre nosotros como seres humanos, como hermanos, vamos a tener esto. ¿Cuándo vamos a llegar a la plenitud del conocimiento de Dios? ¿Cuándo? Hermanos, por más que nosotros nos adentremos, vamos a conocer más delante de Dios. Yo a veces le comento a mi esposa cuando me llega un libro nuevo y comienzo a leerlo y comienzo a platicarle a mi esposa sobre aspectos, y lo único que le digo, pues amor, no sabemos nada. Somos unos ignorantes totalmente respecto a tal tema, Yo creía que esto era la forma, pero mira, esto, comienzo ya a platicarle, etcétera. Amén. Es decir, el conocimiento de Dios, hermanos, es profundo. Así que cuando nosotros con una mente finita vamos a comprender una mente infinita de Dios. Así que lo único que nos toca hacer, hermanos, es esto: intentar avanzar, leer, apasionarnos, crecer. Porque mientras estemos con esta intención, hermanos, Dios nos ve con agrado. Amén. Cuando estamos con el deseo de crecer más, de conocerlo más, de acercarnos más a Él, hermanos, Él se muestra. Pero cuando decimos, ay, qué flojera, ay, ¿para qué leo, verdad? Qué hueva. O ¿para qué voy al instituto? Como salga, así como salga un tema, yo así como sea. No, ahí, hermanos, Dios, con cuidado, con cuidado. Así que, hermanos, pues allá vamos, amén. Debió haber quedado claro. Así que, número uno, hermanos, ¿qué es lo que llama Pablo? Pues un énfasis desmedido de las emociones, hermanos. En un pasaje de Hechos 19, capítulo 2, si usted va, por favor, allá y le echo una releída, yo nada más lo voy a mencionar. Hechos 19, 2. Pablo les pregunta a unos discípulos, les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A lo que estos discípulos respondieron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, hermanos. Y en la actualidad, hermanos, pueda que la mayoría de nuestras congregaciones, amigas, hermanas, etcétera, ya han escuchado de que existe Espíritu Santo, pero viven una vida, hermanos, totalmente ajenas a la acción del Espíritu Santo. Están como aquellos discípulos, ni siquiera hemos escuchado. Bueno, hoy tal vez se dan cuenta de que existe Espíritu Santo, pero viven ajenos totalmente en toda la semana, hermanos, de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, de que el Espíritu Santo contrista cada vez que nosotros pecamos, de que el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos, hermanos, está dispuesto a enseñarnos, y muchas de las veces nosotros lo ignoramos totalmente. Pasamos desapercibidos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, hermanos, tiene una función específica en nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Creador del universo, el que viene a sacrificio por nuestras vidas, el Señor Jesús, y el Espíritu Santo, nuestro Consolador,
que está día a día en nuestras vidas para consolarnos, para contristarnos de pecado, etcétera. Pero hermanos, ni siquiera hemos oído, a veces de repente pensamos, y este tipo de congregación también existen, hermanos, iglesias completamente frías. Iglesias, hermanos, completamente ajenas de la vida del Espíritu Santo. No hay una influencia, no hay una guianza, no se ve el poder del Espíritu Santo en la congregación. De repente, hermanos, encontramos más vida en un cementerio que en una iglesia. ¿Por qué? Porque hemos decidido, hermanos, ignorar al Espíritu Santo como congregación. Hemos decidido, hermanos, ignorar completamente cómo el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere llevar, nos quiere conducir. Y esta no es la intención del Espíritu Santo en una congregación, hermanos. Si usted ve, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia de los Hechos, usted va a ver una iglesia apasionada, una iglesia vibrante, una iglesia gozosa, hermanos, una iglesia donde había poder, donde había milagros. ¿O qué? ¿Solamente ocurrió eso en la época de los Hechos nada más? En el aposento alto y ya nada más, para ellos es lo único que ocurrió. El Espíritu Santo en la actualidad ya no tiene poder para obrar en milagros. Ya no tiene poder para darnos a nosotros discernimiento de espíritus. Ya no tiene poder para darnos interpretación de lenguas. Ya no tiene poder en nosotros, en nuestra congregación, para darnos la manifestación de los dones. Y es más, hermanos, pregúntese, ¿qué dones operan en nosotros? Ya tenemos 9 o 10 años, al menos yo, en esta congregación, y muchas de las veces me es complicado ver en alguien de nosotros qué don tenemos. ¿Por qué? Si Dios nos ha dado dones. Es más, una profecía dentro de nosotros. ¿Quién se ha levantado a dar una palabra de Dios? ¿Será el problema del Espíritu Santo o será nuestro problema? ¿Qué será? Por eso le dije al pastor que no nos grabara hoy, porque ay, Señor. Hermano, por otro lado, hermanos, también existe otro grupo de iglesias o de congregaciones donde supuestamente el Espíritu Santo se mueve con tanto poder y libertad que los creyentes y sus reuniones, hermanos, evidencian únicamente un absoluto desorden. A estos creyentes parece que ya no les interesa lo que la palabra de Dios demanda, sino lo que tal predicador se le ocurre en ese momento hacer, dirigido supuestamente por el Espíritu Santo. Y ante esas situaciones, hermanos, tenemos tanto espectáculo allá arriba, tantas cosas allá arriba. Así que tanto mal hace una iglesia que no vive y que no ve la manifestación del Espíritu Santo, como también mal hace una congregación, hermanos, que le da mayor énfasis a todo este tipo de, así lo voy a decir, parafernalia o espectáculos. Equilibrio. Creemos que los dones se siguen dando todavía, pero debemos de tener equilibrio en la manifestación de los dones. Debemos de tener equilibrio en nuestra congregación, en nuestra conducta como iglesia, en nuestro culto. Dice Romanos, vuestro verdadero culto racional, un culto razonable, un culto que sea, como lo explicaría, inteligentemente bien hecho, que tenga principio y que tenga fin, que tenga orden, que tenga secuencia, un culto bien. Hermano, a veces se ven cada cosa, hermanos, que un despilfarradero de cosas, un tiradero de situaciones.
A ver, los de la alabanza no tenemos ni siquiera como cuál sigue do, re, mi, fa, andamos todos desordenados. Amén. De todo hay en la casa del Señor. Así que Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y entonces cuando usted ve ahí un desorden, hermanos, de seguro Dios no está ahí. Y ahorita lo vamos a comprobar ahí en Corintios. Cuando usted ve un desorden, hermanos, en mi bosquejo. Amén. Dios no está obrando. Lo siento, pero no es así, no es correcto. A Dios le gusta el orden en todos los aspectos. En la forma en que usted se sienta en las sillas, Dios es un Dios de orden. En la forma en que usted alaba a Dios, Dios es un Dios de orden. En la manera en que como nosotros tocamos y cantamos, Dios es un Dios de orden. Amén. Así que hay un énfasis desmedido, hermanos. Amén. No debemos de estar todos tibios y secos sin la manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero tampoco debemos de ser una iglesia acá que se olvida de lo que Dios ha establecido. Para ello, repito, debe de haber equilibrio, hermanos. Amén. Así que vamos a 1 Corintios, hermanos, por favor. 1 de Corintios. Capítulo 12. Del 1 al 7 voy a leerlo rapidito para ver si aquí nos contextualizamos, hermanos, debería haber sido leído todo, amén, pero por el tiempo. Dice: no quiero, hermanos, que ignorar acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, le repito, debería ser todo, hermanos, pero hasta ahí a ver si nos podemos contextualizar. Pablo reconoce, hermanos, que la ignorancia provoca graves faltas en todas las áreas de la vida, y específicamente en lo referente a los dones. Si usted, hermanos, ignora que existen dones, bueno, pues va a estar errado. Pero también si usted ignora, hermanos, cómo es que Dios opera en los dones, hermanos, va a cometer muchos errores. Usted debe de entender, por ejemplo, que cuando Dios va a hablar en profecía, hermanos, no es que vaya usted y le diga: hermano, al que profetiza, hermano, deme una palabra, por favor. ¿Qué significa profecía? Es una inspiración divina en el momento que Dios lo determina y que Dios le envía para la persona que Él decide enviarla. Si no es un adivino, el profeta no es una persona que usted le va a decir: hermano, tenga $10 para que me profetice. Por favor, ¿qué excesos cometemos? Así que por lo tanto ignorar, hermanos, acerca de los dones es que tanto el que tenga el don de profecía es un ignorante si permite que se haga eso, como también la congregación es un ignorante, hermanos, si actúa de la misma manera. Debe de haber un orden, debe de haber un conocimiento, debe de saber, hermanos, qué opera en el predicador, qué opera en el pastor, qué opera en el maestro, qué opera en el evangelista, qué opera en el de sanidad. Hermano, en la actualidad vemos cada cosa sorprendente, bárbaro, impresionante, que usted dice: ¿qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Estamos
en una libertad supuestamente, pero estamos malgastando los dones que Dios nos ha dado. Y por lo tanto usted ha visto, no sé si ha tomado en cuenta el detalle de que de repente en una iglesia invitan a un pastor o a una hermano que tiene el don de ciencia. Y hermanos, los han captado, que comienzan a buscar en el Facebook el perfil de un hermano o de una hermana para hablarle supuestamente palabra de ciencia. Hasta allá hemos llegado. Hasta allá hemos llegado. Han captado, hermanos. Está una mujer que supuestamente palabra de ciencia, y allá está un músico que se le olvidó bajarse o no sé qué. Y empieza la mujer a ministrar, se supone, y empieza en el Facebook a darle, y encuentra a alguien y le dice tú. Y empieza a darle una... ¿Eso? ¿Acaso Dios no puede revelar, por el amor de Dios? Dios tiene el poder de dar revelación. Dios tiene el poder de dar palabra profética. Ya se lo he comentado yo llegué aquí a Tepatitlán por un sueño primeramente, y dos confirmaciones de hermanas que ni siquiera estaban sabiendo que yo quería venir a trabajar a otro lugar. Y me dijeron, yo soñé la palabra Tepa, pero como lo que yo entendía era Tepic. Y yo le decía a mi hermano, Tepic. Y yo hasta después que llegué a Tepatitlán entendí que a Tepatitlán le llamaban Tepa. Y yo esa palabra yo ya la había soñado. Y ahí está mi esposa, cuando fuimos a un culto unido, nos habla una hermana y nos dice, vengan los dos. Y nos habla y me dice el número de niños que yo iba a dar clases. El número de niños precisamente que yo iba a dar clases. Y me dijo niños, no me dijo, yo venía para preparatoria. Y me dijo niños y entré a primarias. En la lista había 41 niños, un niño se había ido, eran 40. Y me puedo pasar comentándole más. Dios revela, Dios habla, Dios da palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dios discierne las intenciones, los corazones, los pensamientos. Cuando alguien está tramando algo a través de la palabra, de la predicación, el Señor, ahí te va, porque en tu corazón estás tramando esto. En tu corazón estás pensando realizar estas cosas, ahí te va. Y la palabra te cae como anillo al dedo, como dicen. Pero entonces, hermanos, esto es lo que debemos de entender, pues el no ignorar, el conocer la operatividad de Dios, hermanos. Los corintios sabían muy bien todas las barbaridades que hacían en sus ritos paganos de adoración a los ídolos. Entraban en un estado de éxtasis en el cual se perdía todo el control y se entregaban a toda clase de desenfreno, incluso desenfreno moral. Entonces, hermanos, los corintios estaban allá afuera, hermanos, acostumbrados a tener un culto completamente descontrolado. Y querían venir a la congregación, a la iglesia de Cristo, y observar lo mismo. Y lo mismo que Pablo les dice a aquellos que estaban en adulterio, a aquellos que estaban en fornicación, a aquellos que estaban en la división. ¿Se acuerda lo que ya hemos hablado sobre este tema? Lo mismo les dice acá. Ustedes allá se congregaban de esta manera y hacían tantas cosas, pero le dice, y aquí precisamente les dice, Dios es un Dios de orden. Aquí a la congregación, a la casa de Dios, ustedes tienen que venir a comportarse decentemente. Ya lo expliqué hace un momento. Así que, ¿quién estaba, hermanos, detrás de la clase de desorden que hacían en los cultos paganos? Aquel frenesí. ¿Sí sabe a lo que me refiero con frenesí? Frenesí significa un absoluto descontrol, incluso de las mujeres, hasta el pelo para adelante, gritar y patalear y tirarse al piso y aventar. Eso es absoluto frenesí, un absoluto descontrol, un desenfreno absoluto y total. Así que, hermanos, les decía Pablo, Corintios, ¿quién estaba detrás de aquella clase de desenfreno? Les dice, ¿quién estaría satisfecho con generar un estado de éxtasis y descontrol? ¿Sabe a lo que me refiero con un estado de éxtasis?
El estado de éxtasis se supone que es un momento donde me desconecto de mi realidad y estoy en éxtasis. ¿Quién es el que está, le dice Pablo, quién es el que le gustaba que allá afuera en el paganismo ustedes hicieran un descontrol absoluto? ¿Creen que Dios? Y aquí en el versículo, eh, versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Entonces, por supuesto que no era Dios el que estaba detrás del descontrol. Por supuesto que Dios no exige descontrol en su adoración. Los ídolos, haga un desorden absoluto si quiere, hermanos, y vea una fiesta de aquí, de los ídolos, y vea cómo hay descontrol, borrachera, orgía, y si quiere el día siguiente agarre el santo y lo pase y no pasa nada. En la adoración de Dios ocupa a Dios santidad. La adoración para Dios ocupa decencia. La adoración para Dios ocupa que refleje la imagen de Dios. La adoración para Dios, el Dios real, hermanos, necesita que usted se abstenga del pecado, que usted renuncie al pecado. A los demás ídolos haga lo que quiera, le repito, asesine, mate, trafique y llévele allá al Martín Valverde en Culiacán, a la tumba, llévele una ofrenda de marihuana con tequila y todo, y váyase y trafique a Estados Unidos y regrese y déle una ofrenda con pistolas ahí todo, y el ídolo ahí supuestamente va a recibir. No pasa nada. Pero al Dios verdadero, al Dios que usted y yo adoramos, Él requiere de santidad en los que le adoran. Amén. Así que, hermanos, en el versículo 2, ya lo leí, amén, como se llevaba, dice, a los ídolos mudos. Y en la semana anterior leímos 1 Corintios 8:7. Si usted gusta, darle una revuelta ahí, una revisada. En 1 Corintios 8:7 dice que cuando estabais habituados por los ídolos, la manera de ver tu realidad, la manera de comprender tu vida, la manera de ver las cosas, hermanos, era por tu vieja vida idolátrica. Y ahora en el versículo 12, de hermanos, de aquí del 12:12, dice, perdón, no, en el versículo del 8:12, perdón. Versículo 8:12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil. No, aquí me equivoqué, hermanos, disculpen. Pues me equivoqué en el versículo, hermanos. Pero dice que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Aquí en el capítulo 12 ya me encontré. Claramente, hermanos, Pablo enfatiza que nadie que hable o diga que está influenciado por el Espíritu Santo va a actuar en desorden, haciendo uso de los dones espirituales que Dios dio para abusar de los mismos dones que Dios dio. La manifestación de los dones del Espíritu Santo te va a llevar a conducirte de manera que lo glorifique a Él. Al respecto, hermanos, Martín Lutero llegó a decir que el criterio para descubrir a un falso maestro de uno verdadero es que el verdadero siempre te va a conducir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Mientras el falso te va a llevar por las periferias, dirigiéndote hacia Él mismo o hacia su unción o hacia su sabiduría. Para obtener esto o aquello te va a dar unos pasos que puedes hacer de acuerdo a métodos humanos. Ese es un falso. Pero el verdadero maestro, hermanos, el verdadero pastor o el verdadero ministro, hermanos, siempre te va a llevar a los pies de Cristo. Así que la iglesia de Corinto, hermanos, estaba fascinada por los dones, por las lenguas, por las profecías. A lo que Pablo les dice que son los únicos, que no son los únicos dones que existen, que hay diversidad de dones, que hay diversidad de manifestaciones y diversidad de operaciones.
Y hoy en la actualidad, hermanos, parece que estamos como en los tiempos de Corintios, amén. Nos damos cuenta de que viene algún profeta y pues allá vamos corriendo para que nos dé alguna palabra profética. Otra comentario que aquí puede caber, hermanos, es que muchos de nosotros en la iglesia, hermanos, usted observe, siempre queremos los dones más visibles. Amén. Si usted se fija, bueno, aquí no se ha dado tanto el caso, pero si usted se fija en las congregaciones, los que más quieren hacer es tocar en un grupo. La mayoría. No sé por qué, pero muchos quieren tocar. Muchos quieren estar cantando, muchos quieren estar dirigiendo, y los que estamos allá no queremos, ¿eh? Muchos quieren estar ahí haciendo cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque son muy visibles. Pero, hermanos, Pablo le dice, no solamente hay estos dones, hay una infinidad de dones, amén. Por ejemplo, el don del servicio, ¿sí sabe? Don de servir. Yo me gozo cuando el hermano José dice, yo tengo el don de servir, yo me gozo. Porque, hermanos, en las iglesias no se usa esto, más bien. Lo ven como algo menor, como algo que hoy no, ¿cómo yo voy a estar sirviendo a los demás? No, hermanos. Si esta es una manifestación también del don de Dios, amén. Y en esa manifestación hay bendición. Así que, hermanos, a esta altura es necesario preguntarnos qué papel juegan las emociones en nuestro culto a Dios. ¿Qué papel juegan las emociones en nuestro culto a Dios? Primeramente debemos de comprender que los humanos fuimos creados por Dios con emociones y sentimientos. No se lo olvide, somos emocionales y tenemos sentimientos, amén. Y esto, hermanos, lo expresamos de tal manera que podemos amar, sentir, enojarnos, animarnos, gozarnos, etcétera, que ahí, repito yo, son los dones, son los sentimientos y las emociones que manifestamos. Pero, hermanos, debemos de diferenciar entre la emoción y el emocionalismo. Amén. Donde el emocionalismo tiende a privilegiar que todo lo que hagamos nos satisfaga a nosotros. El emocionalismo, hermanos, tiene una tendencia de orgullo. No hay otra cosa. Orgullo por nosotros mismos, por sentirme bien, que me atiendan bien, sentirme cómodo en una iglesia bien, con música bien, con predicación bien. Eso es emocionalismo, hermanos, y eso es lo que Pablo comienza a rechazar. Amén. Así que agárrese bien, agárrese bien. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de emocionalismo, hermanos? Número 1, la alabanza debe ser buena, con buenos ritmos, con excelentes adornos musicales y un fondo que motive a adorar a Dios. ¿Ha escuchado que últimamente se ponen fondos de, ¿cómo se llaman? Strings, no, se llaman pads. Se le conocen como pads. De hecho, ese piano no tiene pads, por eso no les pongo. Pero si tuviera pads, ya les hubiera puesto a ustedes para que empiecen a adorar a Dios. Hermanos, no nos olvidamos del sentido que Dios nos manda a los que hacemos algo para Dios, hacerlo bien. Debemos de ser, por ejemplo, buenos músicos en el caso de la alabanza. Debemos ser buenos músicos. La Biblia así lo manda, amén. Alabadle a Dios con inteligencia, dice el salmista. Con inteligencia, sabiendo lo que haces, sabiendo lo que cantas, conociendo de las notas musicales, conociendo de los tonos, amén, de las voces. ¿Por qué cree que yo ya no canto ahí los domingos? Pues es que ya se le canto. Eso no debemos de olvidarlo. No me estoy refiriendo a eso, por favor. Yo me estoy refiriendo más bien, hermanos, a esta parte donde muchas de las personas dicen, yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay alabanza de esta. Yo no voy a esa iglesia porque no hay de este ritmo.
O yo no alabo al Señor en esta ocasión porque la música a mí no me gustó. El estilo musical que a mí me agrada es de esta manera. Entonces, hermanos, ¿estás utilizando a la música como un vehículo para acercarte a Dios? En la historia de la iglesia, ni en la Biblia, hermanos, se puede comprobar esa situación. Amén. La iglesia, la historia de la iglesia, hermanos, y en la Biblia, única y sencillamente son corazones rendidos a Dios, cantándole alabanzas a Dios. Es todo. Amén. Acuérdese de Pablo y Silas cuando estaban cantando, alabando a Dios. ¿Qué dijeron? No, ocupamos de guitarra para alabarle al Señor en esta noche que estamos presos aquí. Ocupamos piano, ocupamos los pads para que la presencia de Dios baje y nos libere de las cadenas que tenemos aquí, del cepo que tenemos aquí, de que estamos presos. No, ellos que simple y sencillamente comenzaron a alabar a Dios con su boca, con sus manos, con su corazón. Eso es, hermanos, amén. Pero, hermanos, ¿cuál es el ritmo, hermanos? Ocupamos ritmo, escucha bien, ahí va la primera. Ocupamos ritmo pentecostés para alabarle a Dios. ¿Y sabe a cuál me refiero? El congregacional. Usted lo nota. Usted lo nota. Pero cada vez que hay ese ritmo, la mayoría danza. Y cuando no danzo. Aguas. Y a veces que así como que los vemos así medio flojos, ¿verdad? Y ya, porque el que hace el bajo es, el que hace ese ritmo es el bajo, le hago la señal a José. Y ya José ya sabe que es tumdan, 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 tumdan. Y entonces cuando cambiamos a tumdan, 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 o sea, wow. Y usted no sabe, pero José y yo ya los conozco. No, no es cierto, no dice nada de José eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué le está alabando a Dios? Por el ritmo. ¿Y qué si el Señor se rapta a Josué al bajo y se lo lleva ya a los siete cielos o se lo lleva a Europa, ya no sé dónde? Y no hay bajista en 2 meses, en 3 meses. ¿Qué vamos a hacer sin bajo, sin tumdan, 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 tumdan? ¿Qué vamos a hacer sin esa música, por el amor de Dios? Ocupamos para alabarle a Dios, ocupamos para exaltarle, ocupamos para alabarle al Señor con todas mis fuerzas. Ese es el bajo, es la unción. Amén. Ven el sentido al que voy, hermano. Y lo digo, amén. Usted lo notó. Y yo se los tuve que decir ahorita al iniciar. Se los tuve que decir y lo voy a recordar de nuevo. Porque soy mexicano y porque quiero. En la primera bien apachurrados, hermanos. Hasta Manolito estaba así como que. Hermanos, y les dije, amén, les atraje la atención a que debemos de alabarle a Dios con todo. Y se notó la diferencia. O sea, como que, así lo dije, venimos desconectados. Y yo por hacerle entender, ¿verdad? ¿Qué, nos vamos a entristecer todos o qué? ¿Da? Nos matamos aquí todos, un suicidio colectivo en Gloria de Sion. Todos venimos tristes, apachurrados y deprimidos. Hermano, pero lo notó, amén. Entonces, hermanos, las emociones juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está llamando al orden. No son las emociones. Amén. Son aspectos en nosotros de carácter, de fe, de firmeza, de madurez, de entendimiento. Que esté o no la guitarra, yo le alabo a Dios. Que esté o no el que canta, yo le alabo a Dios. Que si yo siento en mi corazón alabarle, danzarle, aunque haya o no música, yo le alabo a Dios. Aleluya. Así que hemos estado buscando canciones, hermanos, ahorita que no estamos grabando, ¿verdad? Que no estamos transmitiendo en nuestra intimidad como congregación. Hemos estado buscando canciones de ese estilo.
¿Se acuerda usted en la historia de la música? Bueno, pues Juan Carlos Alvarado, Fernand Monroe, Inspiración, el grupo que conocen los hermanos aquí de Gloria de Sion, ¿verdad? El grupo esos son estilos de músicas congregacionales. Y toda su alabanza, hermanos, se puede entender bajo ese estilo de música. Canciones de y todos, y no paran, ¿eh? Y la guerra y no sé qué, y todos danzando y cantando. Pero hermanos, la música ha ido evolucionando, cambiando los gustos, etcétera. Se han ido posicionando otras preferencias dentro de las congregaciones. Y en la actualidad no hay música nueva. Miel San Marcos sacó déjenme así lo digo, refrito de Juan Carlos Alvarado, de Fernand Monroy y de Inspiración. Y las volvimos a cantar aquí toda la noche sin parar. El Señor es mi rey y mi todo, toda rodilla. Esos son refritos de los años 90, si no me equivoco. Que Miel San Marcos en la actualidad lo volvió a sacar en uno de los discos donde se catapultó a la fama. Y actualmente sacó El Río de Dios, es el último disco de Miel San Marcos donde no hay música de ese estilo de alabanza. Son otros estilos. Pero entonces, ¿qué? ¿No le vamos a alabar a Dios? Porque Miel San Marcos no ha sacado nueva música. ¿No le vamos a alabar a Dios porque no hay? Hermano, y déjeme, sigo en ese sentido. Nos hemos preocupado en el grupo, hermanos, por ponerle alabanza doctrinal en las últimas alabanzas. Si usted lee las letras, hermanos, usted va a entender ahí que hay pura doctrina en las últimas alabanzas que hemos nosotros enseñado. Y creo yo, hermanos, y creemos, no sé, los muchachos, pues a veces que propongo me apoyan en esa situación. Creemos que eso es lo que es más maduro hacer, más sensato hacer. Que podamos proclamar la doctrina que creemos, que podamos cantar la doctrina que alabamos a Dios. Así que, hermanos, la alabanza y la adoración, hermanos, no es un ritmo, hermanos. La alabanza y la adoración implica un corazón rendido a Él para hacer su voluntad. Cuando el Espíritu Santo está obrando, hermanos, en la vida de las personas, no hay necesidad de manipulación con música de pads de estos. No es necesario música bonita, no hay necesidad de bajar las luces, no hay necesidad de invitaciones llenas de palabras manipuladoras allá del predicador. No importa quién sea el hombre, hermanos, él se va a convertir, él se va a humillar ante Dios y Dios lo va a transformar cuando el Espíritu Santo esté obrando. Pero es que es más fácil, ¿verdad?, meter unos tonos acá para crear una atmósfera, que más bien rendir corazones que le alaben a Dios noche y día, donde quiera que esté, haya música o no haya música. Mejor unas luces acá, un humo acá, música, todos rápido. Pero ese no es el trasfondo de lo que queremos lograr hacer. Amén. En esta congregación, corazones rendidos mejor, que le adoremos en espíritu y en verdad. Hermano, no le digo nombres, pero usted vea. Hay iglesias, hermano, de esas de hermanos, y no, hombre, hacen unas fiestas, amén, unas alabanzas, un culto, wow, que a veces yo volteo y digo, híjole, ya estoy viejito, ya no aguanto esas danzadas, ya me ocupo tanque de oxígeno. Pero hermano, en cuanto pasamos a la adoración, todos se pierden. Ahí usted observa cuál es el grado de comunión que tiene ese supuestamente danzador. Porque en las emociones, hombre, véanme, estoy gozoso, pero donde cuesta es en la adoración. Porque en la alabanza, hermanos, generalmente tú le das a Dios, la alabanza tú le das a Dios, la alabanza tú lo honras, tú lo glorificas, tú le exaltas, tú. Y ahí podemos fingir. Ahí podemos fingir. Estoy gozoso. ¡Gloria! Estoy gozoso.
por dentro me está llevando la tristeza, el vacío, la soledad. Pero en la adoración, en la adoración Dios te ministra. En la adoración el Espíritu Santo viene y escucha. Si no hay un corazón rendido, tú no puedes engañar al Espíritu Santo. Se te va a hacer aburrido, se te va a hacer pesado. No vas a adorarle a Dios. ¿Por qué? Porque ahora es el turno del Señor y Él no se presta muchas de las veces a nuestros engaños. Ay, ay, ay. Ay, 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 santo Dios. Pues, le sigo, hermanos, amén. Me va a seguir amando, dice el pastor, ¿verdad? Me va a seguir amando. Ese es el primero, hermanos, de las emociones. Híjole. Número 2, las manifestaciones espirituales. Lo pongo entre comillas, amén, manifestaciones espirituales. Son una evidencia supuestamente de que Dios está ahí. Y muchos le llaman a manifestaciones espirituales a sacudirse con violencia, a gritar sin control, a aullar, a saltar, a correr, a tirarse al piso, a patear las sillas. Incluso, hermanos, hasta han habido casos donde se registran personas que se suben al púlpito, literal, corriendo por toda la iglesia y se suben al piso. Otros ladran, y no estoy exagerando, Otros ríen sin control, otros escupen a las personas, hermanos. De repente el predicador se le va la voz natural que tiene y habla con otra voz como que si tuviera un demonio adentro. ¿Sí los has escuchado? Y está hablando bien el Señor. Así. Y sí, hermano, así, literal, así. Así, literalmente. Los requisitos, hermanos, para el predicador ya se lo saben. 1 Timoteo, en 2 Timoteo y Tito también habla de que debe ser un hombre sobrio. ¿Sobrio qué quiere decir? Tranquilo, relajado. Un ebrio, pues hace payasadas, avienta. El ebrio hace todo lo que quiera. Pero el sobrio se mantiene con prudencia, con carácter, se mantiene firme. Así que, hermanos, en este sentido, hermanos, ¿cuál es el límite de la manifestación espiritual? ¿Cuál es el límite? Es decir, el Espíritu Santo tumbó a uno, esa es la manifestación. El Espíritu Santo la está descontrolando a otra, esa es la manifestación. Ese es el nivel que nosotros vamos a tener o el límite para nosotros decir, esto sí es manifestación del Espíritu Santo, pero esto no. Esto sí, pero esto no, hermanos. ¿Cuál será el límite? ¿Con qué regla podemos medir nosotros las manifestaciones espirituales en un culto, hermanos? ¿Cuál es el límite? A ver, porque y búsquelo, pero está un hombre allá en una iglesia de Estados Unidos, parece ser, y corre por toda la iglesia, por toda, avienta, y va y se trepa al púlpito, se trepa arriba del púlpito. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Ay, Señor, ¿cuál es entonces el límite, hermanos? No, literalmente no, hermanos. Más bien Dios llama al orden, al culto. Dios llama al orden. Así que todo desorden no es de Dios. Dios llama al orden. En 1 Corintios 14:40, hermanos, dice: hágase todo decentemente y con orden. Repito, pero hágase todo decentemente y con orden. Y no estoy descontextualizando lo que le estoy diciendo. Usted lea, por favor, aparte, que 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Y está hablando del culto. Está hablando de los dones en el culto. Estoy completamente dentro del contexto.
Así que una manifestación desordenada en la iglesia, Dios no la aprueba. Dios dice: hágase todo decentemente. ¿Qué quiere decir decentemente? De la palabra griega euskemos, que significa apropiado, decorosamente. Escuche bien: de tal manera que se muestre el contraste de la vida vergonzosa de los gentiles a tu propia vida como cristiano. Eso significa decentemente. Hágase todo apropiado, hágase todo decorosamente, de tal manera que se pueda ver cómo tú vivías antes y ahora cómo tú te comportas en la casa del Señor. Santo Dios. Repito, por eso le pedí al pastor que no me transmitiera en Facebook. ¿Está transmitiendo, pastor? Ay, Dios. Amén. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se vivía allá afuera? ¿Qué desórdenes hacías? ¿No quieres venir a hacer desorden aquí a la casa de Dios? Amén. Y no sé si lo puse o no, hermanos, en virtud de lo que comenta de mi hermana Vero, pero Pablo aquí dice en el 12, capítulo 12, dice Pablo: y que si entran varios, dice, indoctos e incrédulos. Indoctos, es decir, ignorantes, y también incrédulos que no son cristianos, y te ven a ti, dice aquí hablando, así dice Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué ocurrirá? Si te van a ver todo descontrolado, si te van a ver todo fuera de juicio, si te van a ver todo loco y todo gritando y aullando. ¡Au! Hermanos, aullan. Hay hermanos que aullan. Literal, sí. Hay hermanos que ladran. Y bueno, en ese sentido, hermanos, hay falsas lenguas, ¿eh? Por eso, hermanos, la interpretación de lenguas es bien necesario, porque pueda que yo cuando hable lenguas esté hablando lenguas falsas. ¿Y cómo vas a saber que yo estoy hablando lenguas falsas si no tiene donde interpretación de lenguas? Ándale. En ese sentido, yo vuelvo a repetir, esos que aúllan, esos que se ríen sin control, etcétera, yo incluso llego a asegurar, y no hay tiempo para entrar en tanto detalle, hermanos, pero las manifestaciones del Kundalini, culto Kundalini, búsquelo en internet, culto Kundalini con K, es una manifestación de los hindúes de allá de la India. Y ellos comienzan, hermanos, a hacer, y empiezan a hablar y a aullar y a ladrar como gatos y a maullar como gatos. Esto es bien serio, hermanos. Esto es bien serio. Por eso Dios manda al orden. Dios manda al orden, hermanos. En una ocasión, hermanos, en una congregación de allá de Nayarit, una supuestamente mujer que hablando en lenguas, hermanos, maldiciendo a la iglesia. Y se levanta un intérprete de lenguas y comienza, hermanos, a echarle trancazo a esa supuestamente mujer que estaba hablando en lenguas. Se levantó y y entonces se levanta el intérprete de lenguas y la comienza a callar y a reprender, porque estaba aventando maldiciones. Era una satanista que había entrado. Ándale, ¿verdad que esta cosa no es sencilla? Esta cosa no es sencilla, le vuelvo a repetir. Y es que Dios nos ha dado tantos dones, hermanos, que nosotros estamos desperdiciando, que nosotros no estamos aprovechando. Así que, hermanos, no olvidemos que la acción del Espíritu Santo es llevarnos a ser moldeados como Cristo. El Espíritu Santo provoca en nosotros los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita con dones. El Espíritu Santo nos da poder para predicar. El Espíritu Santo, escuche bien, guía, susurra, reposa en nosotros. Estos tres campos del Espíritu Santo, guiar, susurrar y reposar, hermanos, nos habla de decencia, de decoro
y de control. Amén. El descontrol y el desorden, hermanos, de seguro no vienen del Espíritu Santo. Y escuche, el Espíritu Santo no posesiona a nadie. Dijera aquella hermana que vino aquella vez, que son conferencias, hermanos, que me pagarían miles de dólares en Estados Unidos. El Espíritu Santo no posesiona. ¿Sí nota la diferencia? El Espíritu Santo susurra, guía y reposa. Y son acciones, hermanos, pasivas. Para susurrar usted ocupa paz, tranquilidad, sosiego, refrigerio. Para escuchar la voz del Espíritu Santo junto a pastos verdes, ¿me hará qué? Reposar. ¿Qué quiere decir? Tranquilo, tranquilo. Si usted anda aventando sillas y pateando, de seguro el Espíritu Santo ahí no puede decirle tantas cosas. O más bien usted no puede escuchar lo que el Espíritu Santo le está tratando de indicar. Otra, hermanos, emocionalismo, una oración poderosa. ¿Cuántos las han escuchado? Ay, Dios. Los discípulos tenían razón, hermanos. Ellos dijeron, enséñanos a orar. En Romanos 8:26 dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Así que por más años que tengamos en el Evangelio, hermanos, no podemos saber orar completamente. Todos necesitamos depender de Dios para depender de Dios. Y es en este sentido que hay infinidad de tipos de oración. Oración de guerra espiritual, oración de intercesión, oración de batalla, oración de conquista geográfica. No sé si las ha escuchado y las han sabido. Oración de la prosperidad. Aunque muchos de estos tipos, hermanos, de oración están sustentados en pasajes bíblicos, habría que entrar a realizar un análisis hermenéutico de cada tipo de oración, hermanos, para saber si son bíblicas o no. Porque aunque algunas están inspiradas en algunos pasajes de la Biblia, hermanos, cuando usted hace un análisis exegético y hermenéutico, hermanos, estos tipos de oraciones caen por sí solas. Amén. Así que, hermanos, únicamente el Señor claramente nos dejó un modelo, el Padre Nuestro. Y este es el modelo. Mi hermanos, en este modelo no hay gritos, no hay desórdenes ni desplantes de palabras. No hay frases bíblicas o citas que le tiramos y le aventamos a Dios para que Dios nos responda. Tú dijiste en tu palabra que harías esto. Santo Dios, tú lo prometiste, Señor, y porque tú lo dijiste lo vas a cumplir. Así lo tienes que hacer. Ay, Señor, es como al Diosote del universo lo tenemos aquí, el Diosito, ¿eh? Así parece que actuamos con este tipo de oraciones. Hermanos, el Padre Nuestro se ve tan apacible, tan tranquilo, tan ligero, que todo este tipo de formas de oración, hermanos, parece ser que Dios está sordo. Mi autoridad espiritual, hermanos, depende de la habilidad o del tono de mis palabras. Si a Dios le grito más lo va a hacer más rápido. Si todos levantamos nuestras voces aquí y aventamos, Dios tendrá que hacer como manita así de puerco que le decimos y va a obrar. Hermanos, la oración no tiene que ser gritos descontrolados para que Dios actúe. Al soberano Dios de mi Biblia, hermanos, se le ruega, se le implora, se humilla para rendirse, para pedirle misericordia, favor y gracia. Yo traigo aquí en mi mente, pensando muchos de nuestros tipos de oración congregacional. Déjese lo externo y usted lo analiza. Cuando alguien pide oración por un hermano, por un familiar, el pastor dice, amén, vamos a orar por fulano y tal. Todos nos levantamos y aventamos
guerra espiritual, demonios para abajo, el pastor orando en un sentido, alguien allá orando en otro sentido, otro orando en otro sentido, el de la necesidad tal vez orando en otro sentido. Así que, pues yo creo que Dios a ver, ay Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Nada, pues ¿a cuál Señor, verdad? Dios dice, bueno, a ver qué. ¿No será más saludable que, por ejemplo, el pastor dirija la oración y todos en un mismo espíritu, en una misma mente y en un mismo corazón, como dice la palabra de Dios, afirmemos lo que el pastor está orando? O no el pastor o alguien más, ¿no?, que pida oración. Y si usted se fija, cuando venimos a las vigilias, hay alguien que decimos, ¿no?, que el pastor le da el turno, por ejemplo, para que ore por los jóvenes. Y si me toca a mí sin micrófono, pues yo no me escucho. Y todos allá aventando, oye, los jóvenes, y bueno, el que iba a dirigir la oración, ¿qué está diciendo, verdad? Pues quién sabe. Pero no sería, repito yo, más saludable, hermanos, que nos dejemos guiar por uno que ore, y los demás, repito, con una misma mente, un mismo corazón, podamos afirmar la oración del que está orando? Porque también ahí, escucha, ¿hay orden o hay desorden? ¿Cuál será la forma ordenada de orar? ¿Será, inciso A, que el pastor dirija la oración y todos nos unimos a la oración del pastor? ¿Cuál será la forma ordenada, inciso B, que el pastor dirija su oración y que cada quien diga lo que quiera decir y hable lo que quiera decir y ore lo que quiera orar? ¿Inciso A o inciso B? Soy prófeta, ¿no se nota? ¿Cuál será, hermanos? Amén, ahí se lo dejo, hermanos. Y bueno, hermanos, pues en ese sentido también la última forma de emocionalismo es la predicación positiva, hermanos. Amén. A quien no le gusta una oración, una predicación, perdón, que sea bonita, que te hable, que te alabe, que te diga, que te, pues que te diga que eres un bonito y una bonita, ¿verdad? Que todo lo puedes, hermanos. Escucha, para cerrar, por favor, un buen sermón, escucha bien y se lo aprende, por favor, un buen sermón, escuche, debe glorificar a Dios, debe mostrar a Cristo en el sentido de que Él es la única respuesta, Él es la única respuesta para nuestras vidas, y debe humillar al pecador. 3 ingredientes para que una predicación sea, un sermón sea saludable: glorificar a Dios, mostrar a Cristo y humillar al pecador. Usted vea cada predicación, a ver, glorificó a Dios, mostró a Cristo y humilló al pecador. Bien, escucha otra predicación, estos 3 ingredientes, y esto hará un buen sermón y hará un buen predicador. Porque ¿quién es el que hace el sermón? El predicador. Amén. Si yo en mis sermones, hermanos, yo me olvido de glorificar a Dios a través de mis palabras, de mis sermones, de mi bosquejo, si yo me olvido de mostrar a Cristo, si yo me olvido de humillar al pecador, de que nosotros dependemos de Dios, entonces yo soy el que está errado. Así que 3 ingredientes para checar a un sermón y a un predicador, y con esto nos vamos. Debe glorificar a Dios, debe mostrar a Cristo y debe humillar al pecador. Cada sermón que escuche, páselo por este filtro para que usted pueda saber qué predicación están dando. Pues hermanos, ahí nos quedamos porque las lenguas no... ¿O me aguanta otra hora? Las lenguas no pude llegar a lo que habla acerca de las lenguas. Amén. Bueno, pues oramos, hermanos, para despedirnos. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que pues nos des más de